Siempre digo que, a veces, el silencio dice más que cualquier grito. Crecí rodeada de él, un silencio espeso, de esos que te oprimen el pecho y te hacen olvidar cómo suena tu propia voz cuando eres sincera. Me llamo Dolores, tengo 72 años y, durante mucho tiempo, he llevado conmigo historias que nunca le he contado a nadie. Algunas por miedo, otras por vergüenza, pero la mayoría porque pensaba que nadie me creería. Si tienes curiosidad por saber cómo sucedió todo esto, suscríbete al canal ahora y deja un comentario diciendo ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Me encanta saber de dónde son y les prometo que no querrán perderse lo que viene. La verdad que voy a contar les conmoverá de una manera que ni se imaginan. Mi nombre es Dolores y esta es mi historia. Cuando era niña, vivía en un pequeño pueblo, de esos en los que el campanario de la iglesia marca el ritmo del día. Mi padre era un hombre de fe, o al menos eso decían todos. Era estricto, de pocas palabras y muchas órdenes. Mi madre, por el contrario, era como la brisa de otoño, ligera, presente, pero siempre a punto de desaparecer cuando el viento se levantaba. Sonreía muy poco, pero sus ojos lo decían todo. Nunca necesité que me explicara que soñar era peligroso. La religión que seguíamos dictaba desde el color de la cinta de mi pelo hasta la forma en que debía bajar la cabeza cuando pasaba algún líder de la iglesia. Todo era sagrado, todo era pecado. Incluso pensar en cambiar ya se consideraba rebeldía. Fue en ese entorno donde conocí a doña Catarina, una señora que vivía en una casita de madera detrás del templo. Caminaba despacio, vestía con sencillez y siempre parecía esconder un secreto en sus ojos. Nunca la vi discutir, pero tampoco la vi estar de acuerdo con nadie. Un día, cuando tenía 12 años, se me acercó después de la misa y me dijo en voz baja: «Dolores, no es oro todo lo que reluce. A veces, incluso las paredes de la iglesia esconden grietas invisibles». No supe qué responder. Esa mujer me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Era como si pudiera ver dentro de mí, como si supiera que estaba empezando a cuestionar lo que hasta entonces era intocable. Empecé a observarla en secreto, como quien observa una estrella fugaz, sin saber si era un milagro o un peligro. Y fue precisamente por ella que, poco después, mi vida empezó a cambiar. Después de aquel encuentro con dona Catarina, empecé a verla con otros ojos. Seguía sentada al fondo de la iglesia, callada, como si fuera parte del altar, pero ahora sabía que había algo en ella que no encajaba con el resto de aquel lugar. Eso me inquietaba. No era rebeldía, era más bien como una llamada silenciosa, un susurro que me decía que había otra forma de vivir, pero, al mismo tiempo, me sentía culpable solo por pensar en ello. En casa las cosas seguían igual. Mi padre lo controlaba todo con su voz firme y su mirada severa. Mi madre se movía por la casa como una sombra suave, sirviendo la mesa, cosiendo, cuidando de nosotros con manos ágiles y un silencio que gritaba. Observaba cada uno de sus gestos, tratando de encontrar alguna pista de lo que sentía por dentro. A veces, cuando él no estaba cerca, la pillaba mirando por la ventana, con el paño de cocina en la mano, como si su mente estuviera muy lejos de allí. En esos momentos, quería preguntarle si ella también había sentido alguna vez esa incomodidad en el pecho, esa extraña opresión, como si algo estuviera mal, pero nadie pudiera decirlo. Los domingos en la iglesia, los sermones hablaban del papel de la mujer, que debíamos ser como flores en el jardín de Dios, delicadas, firmes y siempre dispuestas a embellecer la vida de los hombres. Yo escuchaba eso y trataba de convencerme de que era bonito, pero cada vez que repetían que nuestra misión era obedecer, servir y sonreír, algo dentro de mí se retorcía. No era rabia, era una profunda tristeza, una sensación de que estaban borrando algo en mí, antes incluso de que yo supiera lo que era. Con el tiempo, empecé a prestar más atención a las otras mujeres de la comunidad, a sus rostros cansados, a sus sonrisas apagadas. Era como si todas hubieran aprendido a silenciar su propia alma, excepto dona Catarina. Ella, sin decir mucho, parecía viva de una manera diferente, y yo quería entender por qué. Fue en una tarde bochornosa, después de una reunión de las chicas,
cuando me llamó para dar un paseo con ella por el lateral de la iglesia. Y lo que me dijo ese día fue como abrir una rendija en una habitación oscura, donde creía que no había ventanas. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa por llegar. Y yo, a su lado, sentía que mi corazón latía más fuerte, sin saber muy bien qué esperar. La iglesia quedaba atrás, y el sonido de nuestros pasos se mezclaba con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas secas en el suelo. Cuando nos detuvimos cerca de una higuera antigua, dona Catarina se volvió hacia mí y me dijo en voz baja, pero firme: «Dolores, Dios te dio pensamiento propio por una razón. No aceptes que te digan que obedecer en silencio es lo mismo que ser fiel». No supe qué responder. Esas palabras me golpearon como una piedra en el lago, provocando olas que parecían extenderse por mi interior. Era la primera vez que alguien decía algo así, que tal vez, solo tal vez, estaba permitido cuestionar. Pero junto con esa extraña sensación, también llegó el miedo. Un miedo que no podía explicar, pero que me helaba por dentro. En los días siguientes, intenté olvidar lo que había dicho, como quien intenta esconder un recuerdo debajo de la alfombra. Pero fue inútil. Ahora todo parecía diferente. Las palabras del pastor en las reuniones, las sonrisas forzadas de las mujeres, las miradas de cansancio que antes ignoraba. Todo empezó a molestarme de una manera nueva. Empecé a prestar más atención a las conversaciones de las chicas de mi edad. Hablaban de matrimonio, de lo bendita que era una mujer elegida por un hombre de fe, de cómo debíamos prepararnos para servir con alegría. Yo sonreía, fingía estar de acuerdo, pero por dentro sentía que me estaba alejando de ellas, como si habláramos idiomas diferentes. En casa las cosas se pusieron más difíciles. Mi padre parecía observarme con más severidad, y mi madre seguía como siempre, haciendo todo bien, pero con esa mirada de quien está en otro lugar. A veces me sorprendía preguntándome si ella también había tenido los mismos pensamientos, si algún día había querido decir no, o si, como tantas otras, simplemente había aprendido a tragarse lo que sentía para no hacer ruido. Fue una de esas noches, con la cabeza en la almohada y el pecho agitado, cuando de repente se me ocurrió una idea que, hasta entonces, no me atrevía a nombrar. Pero en ese momento lo supe. No quería esa vida, y lo que vino después fue aún más difícil de afrontar. La mañana de mi 18º cumpleaños, mi casa parecía el escenario de una fiesta, pero mi corazón no podía celebrar. Las manteles bordados estaban sobre la mesa. Mi madre preparaba su mejor pan de maíz, y mi padre, con su cara seria de siempre, decía que ese era un día especial, un hito en mi vida. Pero lo que yo no sabía era que ese hito venía con un peso que no estaba preparada para llevar. Después del almuerzo me llamó a su habitación. Entré con el estómago revuelto y encontré también al líder de la iglesia sentado en una silla, con las manos sobre las rodillas y la mirada llena de solemnidad. Mi padre cerró la puerta con calma, pero el sonido de la madera encajando en el marco fue como un aviso de que algo serio estaba por venir. «Dolores», comenzó, «ha llegado el momento de cumplir tu misión como mujer de fe. Después de mucho rezar, hemos decidido que serás la esposa de Esteban. Esteban, un hombre 20 años mayor que yo, que apenas sabía mi nombre completo, pero que ya me saludaba con esa sonrisa en la comisura de los labios, como si supiera algo que yo no sabía. Todo mi cuerpo se heló, mientras hablaban del honor, la bendición, la obediencia y la voluntad de Dios. Yo solo podía oír el sonido de mi propio corazón, latiendo con fuerza dentro de mi pecho. No sentía alegría, no sentía gratitud, sentía miedo. Sentía que me estaban empujando dentro de una celda con flores en las paredes. Intenté argumentar, en voz baja, diciendo que tal vez no estaba preparada. Los dos me miraron como si hubiera escupido en el altar. «No es cuestión de querer, Dolores. Es un deber, es fe, es tu vocación». Mi padre lo decía con ese tono que no dejaba lugar a réplica. Salí de aquella habitación con las piernas temblorosas, la garganta seca y un nudo en el pecho que no podía deshacer de ninguna manera. Intenté hablar con mi madre más tarde, pero ella solo me abrazó en silencio, con esa misma mirada perdida de siempre, como quien ve una historia repetirse por milésima vez.
Esa noche, tumbada en mi cama, me pregunté si eso era realmente vivir o solo sobrevivir dentro de un guión que nunca había escrito. Fue entonces cuando pensé en Dona Catarina y en lo que me dijo días atrás, cuando me miró a los ojos como si ya supiera lo que estaba por venir. El domingo siguiente la casa se preparó para una cena especial. Decían que era una celebración por la bendición que me había sido concedida. Las mujeres de la iglesia ayudaron con los platos, los manteles de encaje estaban impecables y los hombres hablaban como si todo estuviera ya resuelto, como si mi vida fuera un regalo envuelto, listo para ser entregado. Estéfano llegó temprano, vestido con un traje oscuro, con un ramo de flores en las manos y esa sonrisa que no llegaba a mis ojos. Se sentó a la mesa como si ya fuera parte de la familia. Mi padre estaba visiblemente orgulloso. Mi madre solo servía los platos en silencio, como si esa cena fuera una más entre tantas. Durante la comida casi no hablé. Sonreía con los labios, pero por dentro era un campo de batalla. Las palabras del líder de la iglesia venían a mi mente, cada una más pesada que la anterior. Es tu misión, es tu deber, es la voluntad divina. Pero lo que yo sentía allí no era sagrado. Era un nudo, de esos que aprietan hasta que el aire desaparece. Cuando terminó la cena, el líder de la iglesia se levantó y pidió silencio. Dio un discurso sobre la unión, sobre cómo Esteban era un hombre respetado y fiel, y cómo esta alianza sería un ejemplo para las jóvenes de la comunidad. Y entonces me miró directamente y me preguntó con voz firme: «Dolores, ¿aceptas este compromiso y esta bendición que se te ha confiado?» El mundo pareció detenerse. El sonido de los cubiertos golpeando los platos, el balanceo de las sillas, incluso el reloj de la sala, todo quedó en suspenso. Mis ojos recorrieron la mesa. Vi a mi padre con los brazos cruzados, a mi madre con la mirada baja, a Esteban esperando la respuesta como quien espera un aplauso. Y en medio del silencio, escuché dentro de mí la voz de Dona Catarina. «Dios no te hizo para vivir encadenada». Respiré hondo. Sentí las manos sudorosas y el corazón casi saltándome por la boca. Y, con una firmeza que yo misma desconocía, respondí: «No puedo aceptar». El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro. No era solo asombro, era el ruido mudo de algo que se rompe. Mi padre palideció. Estéfano no movió un músculo, y el líder frunció el ceño como quien presencia un sacrilegio. En ese momento comprendí que mi respuesta no se quedaría allí, entre aquellas paredes. Resonaría por toda la comunidad y cambiaría todo lo que vendría después. A partir de esa noche, mi casa dejó de ser mi hogar. Se convirtió en un campo helado, donde cada paso hacía crujir el suelo de silencio y reprobación. Mi padre ya no me dirigía la palabra. Me miraba como si fuera un error, una vergüenza adornada con un vestido. Mi madre seguía presente, pero más ausente que nunca. Sus ojos evitaban los míos, y cuando nos cruzábamos por los rincones de la casa, era como si fuera sin querer. Las mujeres de la comunidad, que antes me saludaban con besos y bendiciones, ahora bajaban la mirada cuando pasaba. Algunas cuchicheaban, otras ni siquiera lo disimulaban, como si fuera una enfermedad que se podía contagiar con la mirada. Me fui volviendo invisible, o peor aún, demasiado visible, por las razones equivocadas. Catalina, por otro lado, se mantuvo firme. Era como un faro en una noche de tormenta. Me recibió en su casa con el mismo cariño de siempre. Me preparó un té de manzanilla y me escuchó sin interrumpirme. «No has hecho nada malo, Dolores. Son ellos los que no están preparados para ver a alguien elegir vivir con su propia alma. Pero el valor, por muy bonito que sea, no da de comer». Y fue entonces cuando Catalina me sugirió algo que me parecía impensable: trabajar. En nuestra comunidad, una mujer soltera con trabajo era sinónimo de desviación, pero ella conocía a una señora que tenía una panadería sencilla a las afueras del pueblo. Me dijo que podía hablar con ella. A la semana siguiente, empecé. Me levantaba antes del amanecer y decía en casa que iba a ayudar a Catalina a limpiar el patio. Llegaba a la panadería con el olor a pan caliente invadiendo mis fosas nasales y las manos ocupadas todo el día. Era agotador, pero me sentaba bien. Cada pan que ponía en la bandeja era como un pedazo de mí que se reconstruía. No se lo conté a nadie.
Guardé ese secreto como quien guarda una vela encendida en medio de una tormenta. Poco a poco, empecé a reunir algunos centavos y escondí el dinero en un sobre debajo del colchón. No era mucho, pero me daba la sensación de que todavía tenía una opción, que todavía podía irme, si era necesario. Pero los secretos, por muy bien guardados que estén, acaban llegando a oídos indiscretos. Y una de esas tardes, cuando menos lo esperaba, vi a una mujer de la iglesia entrando en la panadería y mirándome como si acabara de descubrir un pecado oculto. Entró con aire indiferente, con un chal cubriéndole los hombros y el pelo recogido en un moño muy apretado. La reconocí de lejos. Era la hermana Clarisse, una de las más antiguas de la congregación, conocida por su lengua afilada y su mirada que atravesaba la piel de las personas. Fingí no verla. Seguí limpiando el mostrador de la panadería, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, como si hubiera hecho algo terrible. Pero bastó un segundo de contacto visual para comprenderlo. Ella lo sabía. Clarisse no dijo una palabra en ese momento, solo me lanzó una mirada larga, de esas que llevan el juicio de generación en generación, y se fue llevándose 2 panes y un nuevo secreto bajo el brazo. Esa noche me costó dormir. Di vueltas en la cama con la sensación de que el mundo se iba a derrumbar sobre mí en cualquier momento. Sabía lo que iba a pasar y, aún así, en el fondo, no me arrepentía. A la mañana siguiente mi padre estaba más callado de lo habitual, lo que, viniendo de él, era una señal de alarma. Mi madre me sirvió el café sin mirarme, y cuando cogí la cesta de la ropa sucia y me preparé para salir como de costumbre, sentí que los pasos detrás de mí no eran los míos. Giré la cabeza lentamente. Él estaba de pie en la puerta, mirándome con esa mirada que siempre me helaba la sangre. «Sales demasiado, Dolores», fue lo único que dijo. La frase cayó como una piedra en el suelo de la cocina. Asentí en silencio, sin explicar nada, por miedo a que cualquier palabra abriera un agujero aún mayor. Y en ese momento, decidí que tenía que correr contra el tiempo. Esa misma tarde, fui a casa de doña Catarina con el corazón latiendo a 1000 por hora. Le conté lo que había pasado en la panadería y lo que mi padre me había dicho por la mañana. Ella escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró profundamente. «Hija, creo que ya es hora de pensar más seriamente en lo que se avecina. Si descubren todo, lo usarán para doblegarte». Fue entonces cuando saqué el sobre del bolsillo del delantal y le mostré lo que había reunido. «No es mucho, pero es todo lo que pude conseguir». Cogió el sobre con cuidado, como quien sostiene una frágil esperanza, y luego me miró con una firmeza que nunca había visto en sus ojos. Dijo que tenía una idea, una salida, pero que tenía que estar preparada. Me miró a los ojos y me dijo con la calma de quien ha vivido mucho: «Vas a necesitar un plan, Dolores. Salir por impulso solo empeora las cosas. Tienes que salir con un objetivo». Asentí lentamente, sin entender muy bien a dónde quería llegar. Entonces abrió un cajón, sacó un papel amarillento y lo alisó sobre la mesa. Era una dirección. «Es de Patricia, una amiga mía que vive en la capital. Ella ya pasó por algo parecido. Si quieres empezar de nuevo, ella puede ayudarte». Eso me dio un escalofrío. Nunca había salido del pueblo. Solo pensar en la gran ciudad, las luces, los edificios y el ruido, me mareaba, pero al mismo tiempo sentía que tal vez era mi única oportunidad. Era aterrador, sí, pero seguir viviendo allí, bajo esas reglas que me degradaban cada día, lo era aún más. Volví a casa aquella tarde con la cabeza llena. Mis padres estaban en el salón, mi padre con los brazos cruzados, mi madre con el bordado en el regazo. El silencio era espeso, lleno de cosas no dichas. Subí a mi habitación con pasos ligeros, cerré la puerta y me senté en el suelo, apoyada en la cama. Cogí el sobre con el dinero de debajo del colchón y lo conté de nuevo. Cada billete era un soplo de valor. Lo metí todo en una caja de zapatos, junto con la dirección que me había dado la señora Catarina. Pero sabía que no podía demorarme. Las preguntas en casa aumentaban, las miradas eran más severas y la paciencia de mi padre cada vez más corta. 2 días después, me llamó al pasillo con voz dura. «¿Dónde has estado pasando los días, Dolores? ¿Con quién te estás metiendo?» Intenté mantener la cara serena, pero por dentro temblaba. «En casa de la señora Catarina», respondí. Él resopló, como si su nombre fuera una blasfemia.
No te quiero más con esa mujer. Te envenena la cabeza. Esa noche, escuché a mis padres discutir en voz baja. No pude entender todo, pero mi nombre se mencionó varias veces. Acostada, miraba el techo oscuro, con los ojos abiertos y el corazón acelerado. Fue en ese silencio roto que me di cuenta. El tiempo se estaba acabando, y la pregunta que martillaba sin cesar dentro de mí era si tendría la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer y fui a casa de doña Catarina. Las calles aún dormían, con la escarcha cubriendo los tejados y el olor a tierra húmeda en el aire. Llamé suavemente a la puerta y ella abrió casi de inmediato, como si ya supiera que iba a venir. Nos sentamos a la mesa de la cocina y mientras me servía un café fuerte, con ese silencio de quien respeta la angustia ajena, le dije en voz baja: «Quiero irme». No me preguntó si estaba seguro. Solo asintió con la cabeza y sacó una vieja caja de madera de debajo del armario. Dentro había mapas, notas y cartas antiguas. Me mostró la ruta hasta la ciudad. Me explicó dónde bajar, el nombre de la estación, el color de la puerta. Me dio la dirección de Patricia con más detalles y me dijo que ella estaría esperándome. Pero, Dolores, solo vete cuando sientas que puedes. Porque no es el miedo el que se va cuando nos vamos, es el valor el que tiene que ir con nosotros. Volví a casa con sus palabras resonando en mi bolsillo. Pasé el día fingiendo normalidad, lavando la ropa, barriendo el patio, ayudando a mi madre con las conservas. Pero por dentro, cada uno de mis movimientos era calculado. Ya había tomado una decisión, solo que aún no sabía cómo hacerlo sin romperlo todo de golpe. Esa noche mi padre me esperaba en la sala, sentado, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Me han dicho que estás trabajando. ¿Es cierto?» Ya no había lugar para las mentiras. Respiré hondo y respondí: «Sí, trabajé durante un tiempo. Lo necesitaba». El silencio que siguió dolió más que cualquier grito. Se levantó lentamente y dijo, en voz baja, casi en un susurro amenazador: «Si sigues por este camino, Dolores, dejarás de ser mi hija». Mi madre estaba allí, sentada en un rincón. No dijo nada. Solo apretaba un pañuelo entre las manos, con la mirada fija en el suelo. Subí a mi habitación y cerré la puerta, tragándome las lágrimas. Me senté en el borde de la cama con la cabeza a punto de estallar. Se había acabado. Estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Y en aquella madrugada, aún despierta, oí un suave golpe en la puerta. Cuando abrí, era ella, mi madre, con los ojos húmedos y un sobre entre los dedos. Me pidió que me sentara, y lo que me dijo allí aún resuena en mí hasta hoy. Entró en mi habitación en silencio, como quien pisa suelo sagrado. Se sentó lentamente a mi lado, en el borde de la cama, con los ojos llorosos y el rostro cansado de quien ha guardado el mundo dentro toda su vida. Durante unos segundos nos quedamos allí, respirando juntas en la oscuridad, como si ninguna de las dos supiera muy bien por dónde empezar. «Hija», dijo con voz entrecortada, «no puedo protegerte de todo esto, ni impedir lo que tu padre quiere, ni cambiar lo que la Iglesia espera de ti. Pero puedo decirte que, aunque he estado callada toda mi vida, siempre he sabido cuando una cadena te apretaba demasiado». Abrió el sobre con manos temblorosas y puso unos billetes sobre mi regazo. «Es poco, lo sé, pero es lo que he conseguido ahorrar del cambio de las compras a lo largo de los años. Lo guardé sin saber para qué. Quizás era para este momento». Mi corazón se encogió de una forma extraña. Nunca había visto a mi madre tan humana, tan completa, tan mía. Quería decirle que no era necesario, que bastaba con que estuviera allí, conmigo. Pero ella negó con la cabeza y me interrumpió con un gesto delicado. «No discutas, tómalo y vete. Y si realmente te vas a ir, vete sabiendo que no estás sola. Dios no vive solo en las palabras de los demás, Dolores. A veces, vive en el silencio que llevamos dentro y en el valor de decir basta». Me abrazó, fuerte, como nunca lo había hecho. Y en ese abrazo sentí, por primera vez, que su amor también había estado sofocado durante años, como si solo ahora hubiera encontrado una rendija para dejarlo respirar. Cuando se levantó para irse, dejó una nota sobre la cómoda. «No olvides quién eres». Me quedé allí sentada, sola en la habitación, con el sobre en el regazo y el corazón latiendo con fuerza.
La lluvia empezó a caer fuera, golpeando la ventana como dedos inquietos. La madrugada parecía más oscura de lo normal, pero, extrañamente, no sentí miedo. Por primera vez, era como si esa oscuridad me guiara. Cogí mi bolso y empecé a separar algunas prendas. Un cuaderno, mi cepillo de dientes, la dirección de Patricia, el dinero de la panadería y ahora el de mi madre. Entre los calcetines también metí mi antiguo rosario. No por lo que significaba para ellos, sino por lo que, en el fondo, todavía significaba para mí. Salí de casa antes incluso de que cantara el gallo. El cielo aún estaba oscuro, con solo un rayo de luz en el horizonte, como si el día tuviera miedo de nacer. Caminé lentamente por la calle de tierra, con los zapatos mojados por la rocío y la mochila ligera a la espalda, pero el corazón, ese pesaba como una piedra de molino. Al pasar frente a la iglesia, miré la cruz en lo alto de la torre. Durante tantos años, ese lugar había sido el centro de mi vida. Pero ahora, todo lo que sentía era un extraño vacío. No era rabia, ni desprecio, solo el silencio de quien finalmente ha comprendido que la verdadera fe no va de la mano de la prisión. Llegué a la casa de dona Catarina y llamé 3 veces, como habíamos acordado. Ella abrió con los ojos ya húmedos, me empujó dentro y cerró la puerta con cuidado. Sin decir mucho, me entregó una bolsa con fruta, pan y un pequeño frasco de agua bendita. «¡Para el viaje!», dijo. Asentí con una sonrisa forzada y acepté el regalo como quien acepta una bendición. Me acompañó hasta la parada del autobús con paso lento, pero decidido. La carretera aún estaba vacía y el único sonido era el de nuestros pasos. Cuando llegamos, el autobús ya bajaba por la cuesta, soltando una bocanada de humo caliente en el aire frío de la mañana. Antes de que subiera me agarró por los hombros y me dijo: «Dolores, recuerda esto. El valor no es la ausencia de miedo, es seguir adelante aún con miedo en el bolsillo. Y cuando te sientas perdida, vuelve a leer las palabras de tu alma. Ella siempre ha sabido el camino». Esas palabras entraron en mí como una semilla. No respondí, solo la abracé con fuerza, tratando de guardar para siempre en mi memoria ese olor a hoja seca y sabiduría ancestral. Subí al autobús y me senté cerca de la ventana. El motor rugió, la carretera tembló y el paisaje de mi pueblo comenzó a desaparecer detrás de mí, como si fuera un viejo sueño desvaneciéndose poco a poco. Las casas, las vallas, incluso el viejo pozo de la plaza, todo quedaba atrás. Miré hacia adelante. El mundo era grande y por primera vez parecía que también era mío. Cuando el sol finalmente apareció en el cielo, calentándome la cara a través de la ventana empañada, sentí un extraño escalofrío, como si algo estuviera a punto de suceder. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, dentro de la mochila, entre los cuadernos y la ropa doblada, algo comenzaba a latir de forma diferente. El viaje fue largo, de esos que parecen atravesar no solo distancias, sino capas del alma. El autobús hacía paradas en pueblos de los que nunca había oído hablar, y cada una de ellas parecía recordarme que me dirigía a un mundo completamente diferente. Fuera, los árboles cambiaban de forma, las casas ganaban más pisos, los muros eran más altos, las voces más apresuradas, pero era dentro de mí donde el cambio era más ruidoso. Cuando la ciudad apareció por la ventana, mi corazón se aceleró. Había tantas cosas juntas, tanta luz, tanto ruido, que mis ojos apenas podían seguir el ritmo. Nunca había visto tanta gente caminando tan rápido, como si cada paso fuera urgente. Yo, con mi mochila gastada y las manos sudorosas, me sentía pequeña, como si estuviera descalza en un lugar hecho de cemento y prisa. En la estación de autobuses olía a humo y café viejo, gente yendo y viniendo, voces por todas partes, anuncios resonando por los altavoces. Me quedé parada un momento tratando de no entrar en pánico, hasta que oí mi nombre. ¿Dolores? Me di la vuelta y vi a una mujer de pelo corto, ojos atentos y una amplia sonrisa que me hacía señas. Era Patricia. Había algo de firmeza y ternura en ella al mismo tiempo, como si ya hubiera sostenido a mucha gente antes de caer. Se acercó y me abrazó con fuerza, sin ceremonias. «Catalina me ha hablado mucho de ti. Ven, salgamos de este ruido». En el coche me contó un poco de su historia, y fue como escuchar ecos de la mía. Ella también había salido de una comunidad religiosa,
También se había enfrentado a su propia familia. También había empezado de cero. Pero ahora estaba allí, viviendo, trabajando, ayudando a otras mujeres como yo a levantarse con dignidad. Su apartamento era sencillo, pero acogedor. Me enseñó mi habitación, una cama pegada a la ventana y una estantería llena de libros con lomos de colores. «Aquí puedes respirar sin pedir permiso», me dijo. Y eso me emocionó más que cualquier bonito sermón que hubiera escuchado jamás. Esa noche, acostada por primera vez en un lugar donde nadie controlaba mis pasos, no pude dormir. Mi cuerpo descansaba, pero mi mente bailaba en un nuevo campo de posibilidades. Y en medio de ese extraño silencio, oí a Patricia llamar a la puerta con una taza de té en la mano. Sonrió y dijo: «Mañana empezaremos a preparar tu currículum». Y yo, sin entender casi nada de lo que eso significaba, solo asentí con la cabeza, lista para descubrirlo. A la mañana siguiente me desperté con el aroma del café impregnando la casa. Patricia ya estaba de pie, moviendo las ollas con naturalidad, como si lleváramos años viviendo juntas. «¿Has dormido bien?», me preguntó sin volverse. Asentí con una sonrisa tímida, todavía acostumbrándome a la idea de despertarme en un lugar donde nadie esperaba que bajara la mirada. Después del café, abrió un cuaderno y lo puso sobre la mesa. «Vamos a hacer tu currículum», dijo. Me reí nervioso. «Pero no tengo nada que poner ahí». Ella me miró con paciencia y respondió: «Sí que tienes. Sabes trabajar, sabes tratar con la gente y sabes sobrevivir. Eso ya dice mucho». Nos quedamos allí durante horas, escribiendo, borrando, tratando de recordar detalles de la panadería, de las tareas que hacía, de habilidades que ni yo sabía que tenía. Poco a poco, me di cuenta de que esa hoja en blanco comenzaba a cargar mi historia con otra mirada. Ya no como pecado o desobediencia, sino como fuerza. En los días siguientes, Patricia me llevó a algunos lugares de la ciudad. Entregamos currículos, hablamos con gente, tomamos café en panaderías que parecían sacadas de otros mundos. Todo era nuevo. Aterrador, sí, pero también liberador. Por primera vez, podía elegir a dónde ir, con quién hablar, qué ponerme. Y eso era más grande que cualquier sermón que hubiera escuchado jamás. Una de esas tardes, Patricia me llevó a un centro comunitario. Era una casa modesta, con un salón lleno de sillas dispuestas en círculo. Mujeres de todas las edades conversaban, reían, algunas lloraban. Ella me presentó al grupo con naturalidad. «Esta es Dolores, una guerrera que está empezando de nuevo». Me senté allí, un poco encogida, sin saber qué esperar. Pero cuando las mujeres comenzaron a contar sus historias, una por una, me di cuenta de que no estaba sola. Muchas habían sufrido abusos, otras habían sido expulsadas de sus familias, otras aún cargaban traumas que yo solo imaginaba en silencio. Cuando llegó mi turno de hablar, dudé. Las palabras parecían atascadas en mi garganta, pero bastó una mirada de aliento de Patricia para que empezara, poco a poco, a soltar los nudos. Y cuando me di cuenta, ya estaba contando todo, desde mi infancia en el pueblo hasta la decisión de huir aquella madrugada. Y fue allí, frente a aquellas mujeres, donde comprendí el poder de una historia contada en voz alta. Después de esa reunión, volví a casa con el pecho más ligero. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por fin tenía espacio para respirar. Patricia me esperaba en la cocina con un té de manzanilla y una sonrisa orgullosa. «Has hablado con valentía, Dolores», me dijo. «Ahora es el momento de convertir esa voz en un camino». Al día siguiente volvimos al centro comunitario, pero esta vez con un objetivo diferente. Habría un taller con Lucía, una mujer de voz suave e ideas agudas. Ella daba clases a niñas en situación de riesgo y hablaba de algo que, hasta hacía poco, me parecía demasiado lejano: las posibilidades. Lucía me recibió con un fuerte abrazo y unos ojos que parecían ver lo que nadie veía. Durante el taller, contó su propia historia: una infancia difícil, un matrimonio forzado y después la decisión de empezar de nuevo. Yo escuchaba cada palabra como quien bebe agua después de un desierto demasiado largo. Al final me miró y me dijo: «Dolores, tú tienes algo muy valioso, experiencia, y la experiencia, cuando se comparte, cambia destinos». Esa frase me acompañó durante días. Era extraña, bonita
y aterradora al mismo tiempo. Nunca me había pensado como alguien que pudiera enseñar algo. Siempre me habían enseñado a callar, a obedecer, a seguir. Pero allí, rodeada de mujeres que habían sobrevivido a sus propios infiernos, empecé a ver que tal vez había algo en mí que podía florecer. Lucía me invitó a volver la semana siguiente. «Quédate con nosotras. Las chicas necesitan escuchar historias como la tuya». Acepté sin pensarlo mucho. Tal vez por impulso, tal vez porque sentía que era la primera vez que alguien veía valor en lo que había vivido. En los días siguientes, comencé a ayudar en la organización de las reuniones. Colocaba sillas, servía jugo, ordenaba los materiales de los talleres. Era sencillo, pero me hacía feliz. Las chicas comenzaron a acercarse. Una de ellas, con el pelo recogido en 2 moños, me preguntó: «¿Tú también tenías miedo de hablar?». Sonreí y respondí: «Todavía lo tengo, pero hablo de todos modos». Por la noche, tumbada en la cama de la habitación de Patricia, empecé a escribir en un cuaderno. Era un diario sencillo, pero allí anotaba todo: miedos, descubrimientos, frases de Lucía, recuerdos del pueblo. Y entre una línea y otra, un deseo empezó a tomar forma, silencioso, pero insistente. Algo dentro de mí quería más. Y fue durante un paseo por el centro, con el viento revolviéndome el pelo, cuando ese deseo cobró nombre. Volvía a casa después de una tarde ajetreada en el centro comunitario, cuando vi a una niña sentada en la acera, cerca de un semáforo. Debía de tener unos 7 u 8 años. Vestía un vestido raído y estaba descalza, vendiendo florecillas en un cubo de plástico. Su mirada me cautivó. Había una mezcla de cansancio y esperanza, como si supiera más de la vida de lo que debería. Me acerqué lentamente, sin saber muy bien qué decir. Cogí una flor, una simple margarita, y le pregunté su nombre. Ella me respondió en voz baja: «Sofía». Su voz era suave, pero firme, como quien ha aprendido que no hay que hablar demasiado. Sonreí y puse una moneda en la cajita que tenía al lado. «Esa flor es preciosa, Sofía». «Muchas gracias». Seguí caminando, pero no podía quitarme su rostro de la cabeza. En casa me senté en el sofá y me quedé mirando la flor como si fuera una ventana. Me acordé de mí misma, años atrás, parada en el patio de la iglesia, con un vestido modesto y un futuro que ya habían escrito para mí. ¿Cuántas Sofías habría por ahí? Niñas que aún no habían comenzado a vivir, pero que ya cargaban con el peso de un mundo que no estaba hecho para que ellas eligieran. Esa noche escribí más que nunca en mi cuaderno. Las palabras salían como si estuvieran listas desde hacía mucho tiempo, esperando solo a que yo abriera la puerta. Escribí sobre esa niña, sobre cómo su mirada me atravesó, sobre el deseo de ser más que alguien que huyó, el deseo de ser alguien que vuelve para cambiar. Al día siguiente hablé con Patricia. Le conté sobre Sofía, sobre lo que sentí, y ella se quedó en silencio por un instante antes de decir: «Sabes que lo que estás sintiendo tiene un nombre, ¿verdad?». Fruncí el ceño. «Propósito, Dolores, eso es. Y cuando aparece, ya no podemos fingir que no lo hemos visto». Lucía también notó el cambio. Me llevó aparte después del taller y me dijo: «Hay algo nuevo en tus ojos. Estás pensando en hacer más, ¿verdad?». Asentí sin necesidad de explicarme. Ella sonrió. «Entonces ven conmigo. Quiero enseñarte un proyecto». Subimos juntas por una estrecha escalera y al otro lado de la puerta había algo que no me esperaba. Una sala llena de dibujos pegados en las paredes, mesas bajas, libros infantiles apilados. Era un pequeño espacio acogedor para niñas que, como Sofía, intentaban florecer incluso en tierra seca. Y allí, en ese lugar lleno de color y promesas, algo en mí despertó para siempre. La sala era pequeña, pero rebosaba vida en cada detalle. Los dibujos en las paredes contaban historias que las palabras tal vez no podían expresar. Corazones de colores, muñecas con vestidos largos, cielos llenos de estrellas. Las mesas eran bajas, hechas para que los sueños cupieran a la altura de los ojos. Lucía me guió por el espacio con la misma delicadeza con la que una madre muestra la habitación de su hijo recién nacido. «Estas niñas vienen de muchos lugares», explicó. «Algunas huyeron de casa, otras fueron abandonadas. Aquí, al menos tienen un lugar donde ser niñas». Me quedé parada en medio de la sala, sintiendo un nudo en la garganta. Era como si cada rincón,
gritara algo que mi alma reconocía. Una niña llamada Clara se acercó, sosteniendo un lápiz de color naranja. Tenía el pelo recogido con 2 lazos y los ojos atentos, desconfiados. Me miró de arriba abajo y me preguntó: ¿Eres nueva aquí? Sonreí. Sí, pero me gustaría mucho quedarme. Ella asintió con seriedad, como si me estuviera analizando, y luego dijo: si sabes dibujar flores, puedes sentarte conmigo. Me senté, y allí me quedé durante un buen rato, coloreando a su lado, en silencio, como quien aprende un nuevo idioma. Después de ese día, empecé a volver con frecuencia. A veces ayudaba a preparar la merienda, otras leía cuentos en voz alta, pero lo que más me encantaba era escuchar. Cada niña llevaba un universo en la mirada, y cada palabra que me confiaban era una semilla plantada. Patricia se emocionaba al verme llegar cansada, pero feliz. Nunca imaginé que encontrarías un lugar así tan rápido, me dijo una vez. Le respondí que en realidad no se trataba de rapidez, sino de reconocer, y yo había reconocido algo allí. Quizás era un dolor antiguo, quizás era una nueva esperanza, o quizás era solo amor, de ese que no sabemos de dónde viene, pero sabemos exactamente a dónde tiene que ir. Una tarde de cielo despejado, Lucía me llamó para hablar. Estábamos sentadas en un banco de cemento, rodeadas por el ruido de las risas y los pasos de las niñas que corrían a nuestro alrededor. Dolores, me dijo, estoy preparando un nuevo proyecto y me gustaría que formaras parte de él. Se me heló el corazón. ¿Pero yo? Si acabo de empezar. Me tomó de la mano con firmeza. Precisamente por eso, porque tú sabes exactamente lo que es empezar. Y allí, en ese sencillo banco, entre el sonido de las risas y la luz que se filtraba a través de las altas ramas, me contó lo que nos esperaba, y mi corazón, que ya latía con valentía, dio un salto que no pude contener. El proyecto que Lucía me presentó era más que una invitación. Era una especie de reencuentro con quien nunca había tenido la oportunidad de ser. Me explicó que la idea era impartir talleres de autoestima, lectura y derechos básicos para niñas de comunidades aisladas, lugares muy parecidos al que yo había dejado atrás. Y cuando me mostró el mapa con los primeros destinos, sentí un nudo en el estómago. Una de las aldeas no estaba muy lejos de mi pueblo. No era exactamente igual, pero la tierra, el acento e incluso la forma en que estaban decoradas las ventanas me recordarían todo lo que había dejado atrás. Me quedé en silencio, con el dedo sobre el punto rojo del mapa, sintiendo una mezcla de miedo y de ver. Lucía se dio cuenta. No tienes por qué ir, Dolores, pero si decides ir, no vayas como quien vuelve. Ve como quien transforma. Volví a casa pensativa. Patricia me esperaba con sopa caliente y ojos atentos. Le conté todo. Ella escuchó con calma y luego dijo, sin rodeos: tú huiste para vivir. Ahora estás pensando en volver para liberarte. Aquello me atravesó como una flecha certera. Acepté la invitación. Durante los preparativos, ayudé a empaquetar libros, organizar materiales y montar cuadernos sencillos. Incluso escribí un texto de presentación con mis propias palabras, contando de dónde venía y por qué quería estar allí. Lucía dijo que sería importante que las niñas lo escucharan de mí, no solo de las profesoras. El día del viaje llegó con el cielo cargado de nubes, pero no llovió. Cogimos una furgoneta pequeña, con asientos estrechos y ventanas polvorientas. Me senté delante, con las manos sudorosas y el corazón a 1000 por hora. Durante el trayecto, el olor de la carretera me trajo recuerdos que juraba haber enterrado. Los árboles secos, los campos vacíos, las iglesias pequeñas al borde de la carretera. Todo me recordaba a la niña que un día caminó con miedo por ese mismo polvo. Cuando llegamos, nos recibieron algunas mujeres y niños curiosos. La escuela donde íbamos a realizar las actividades era sencilla, con paredes desgastadas y bancos de madera llenos de marcas. Las niñas nos miraban con desconfianza, como si no supieran si podían acercarse. Fue entonces cuando vi, al fondo de la sala, a una niña con trenzas apretadas y ojos profundos, mirándome como si pudiera leer lo que había dentro de mí. Me acerqué lentamente, me senté a su lado y solo dije, «Hola». Ella no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Y en ese instante de silencio, algo entre nosotras se reconoció. En los días siguientes,
Cada mañana en esa comunidad parecía un espejo torcido de mi pasado. El sonido de la campana de la iglesia marcando las horas, las mujeres cargando cuencos en la cabeza, los niños corriendo descalzos por el camino de tierra. Todo tan familiar que a veces olvidaba que no había vuelto, que solo estaba de paso. La niña de las trenzas, Clara, fue la primera en acercarse de verdad. Al segundo día me entregó un dibujo, una mujer con un vestido azul, sosteniendo una flor. «Eres tú», me dijo en voz baja. Sonreí sin saber qué responder. Cogí el papel con cuidado, como quien guarda un secreto, y allí comprendí que ninguna palabra tenía más fuerza que ese gesto. Los talleres comenzaron lentamente. Muchas niñas llegaban desconfiadas, se sentaban al fondo, con la mirada fija en el suelo, pero bastaron unos ejercicios de dibujo y unas rondas de conversación para que se levantaran las primeras manos. Tenían sed de escuchar y de hablar, y más que eso, de ser escuchadas con sinceridad. Una tarde propuse que cada una escribiera una frase sobre lo que soñaba ser cuando fuera mayor. La mayoría se quedó en silencio, pero después de un rato, Clara levantó la mano y dijo: «Quiero poder decir lo que pienso, sin miedo». Las otras niñas se miraron entre sí. Algunas se rieron nerviosas, pero una de ellas murmuró: «Yo también». Fue como encender una llama. Al día siguiente sugerí que preparáramos una pequeña presentación para la comunidad. «Nada del otro mundo», les dije. «Solo mostrar lo que han aprendido, lo que piensan, lo que sienten». La reacción fue mixta. Miedo, ansiedad, pero también curiosidad. Lucía me lanzó una mirada cómplice. Sabíamos que era un riesgo, pero también era una oportunidad para dar voz a quienes nunca la habían tenido. Durante los ensayos, Clara tomó la iniciativa con naturalidad. Era tímida, pero decidida. Escribió un discurso sencillo y bonito. Antes pensaba que mi voz no importaba. Ahora sé que puede abrir puertas. Cuando leyó esto en voz alta ante la clase, se hizo un silencio diferente. Era un silencio de escucha, de respeto. Y allí, entre miradas atentas y cuadernos abiertos, nació una nueva fuerza. El día de la presentación, el salón de la escuela se llenó. Padres, madres, hermanos, vecinos. Y mientras las niñas se preparaban detrás de la improvisada cortina, Clara me tiró del brazo. «Te vas a sentar delante, ¿verdad?». Asentí. Ella sonrió y me entregó una flor de papel. «Para que recuerdes que florecemos, incluso donde nadie cree que podemos». El salón estaba lleno, pero el ruido era contenido, como si todos los presentes supieran que estaban a punto de ver algo extraordinario. Las niñas estaban detrás de la cortina, con vestidos sencillos y el corazón acelerado. Me senté en la primera fila, con la flor de papel de Clara en las manos, tratando de contener la emoción. Lucía caminaba de un lado a otro, organizando todo con esa calma de quien ha visto mucho, pero aún se maravilla. Cuando comenzó la presentación, la primera niña subió al escenario improvisado y leyó su frase. La voz le temblaba, pero las palabras eran fuertes. Luego otra y otra. Hablaron de pequeños sueños, como aprender a leer mejor, y de grandes sueños, como estudiar medicina o viajar por el mundo. E incluso las que hablaban en voz baja conseguían captar la atención de todos. Cada palabra parecía empujar una pared invisible que existía entre ellas y el mundo. Clara fue la última. Subió lentamente, sosteniendo un papel arrugado entre los dedos. Miró al público con una mezcla de miedo y valentía. Me encontró con la mirada y me hizo un pequeño gesto con la mano. Luego respiró hondo y comenzó. «Durante mucho tiempo pensé que mi voz era demasiado pequeña, que pensar diferente estaba mal, pero ahora he entendido que no hay que gritar para que te escuchen, solo hay que no callarse». Toda la sala se quedó en silencio. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Ella continuó. «Si pudiera hablar con todas las niñas del mundo, les diría: vuestra historia vale, aunque os digan que no, aunque nadie os pregunte». Cuando terminó se escuchó un aplauso tímido que fue creciendo hasta convertirse en una ola. Vi madres secándose los ojos, padres bajando la cabeza. Vi niñas sonriéndose entre ellas como si hubieran descubierto que ya no estaban solas. Y vi a Lucía con las manos cruzadas sobre el pecho, tratando de disimular el llanto. Después de la presentación, una señora se me acercó. Tenía el pelo blanco recogido en un moño y las manos marcadas por el paso del tiempo.
Usted ha ayudado a mi nieta a encontrar su propia voz, me dijo emocionada. Siempre ha sido muy callada. Ahora quiere escribir un libro. Sentí un nudo en la garganta. Le di las gracias con un abrazo y me quedé allí, mirando cómo se vaciaba poco a poco el salón, mientras las niñas recogían los papeles y las sonrisas. Cuando salí a tomar un poco de aire, me senté en un banco de madera a la sombra de un árbol. El cielo estaba pintado de dorado. Saqué mi cuaderno de la bolsa y empecé a escribir, pero antes de que pudiera terminar la primera frase, oí pasos que se acercaban, y una voz que conocía muy bien me llamó por mi nombre. Cuando levanté la vista, mi cuerpo se paralizó. Era ella, mi madre, de pie, a pocos pasos de mí, con un pañuelo blanco en las manos y la misma mirada que recordaba tan bien, esa que siempre transmitía lo que nunca decía. Por un instante pensé que estaba soñando, pero sus ojos, llorosos y firmes, eran demasiado reales para ser inventados. Se acercó lentamente, como quien camina sobre tierra sagrada. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, sin dar explicaciones. Nos quedamos un rato en silencio, solo escuchando el viento mover las hojas del árbol que estaba sobre nosotros. Apenas podía respirar. Era como si todo el pasado estuviera sentado entre nosotros, esperando a ser nombrado. «Me enteré de que estabas por aquí», dijo mirando al horizonte. Una mujer del pueblo me dijo que había una chica haciendo un trabajo precioso con niñas. Su voz era baja, pero segura. Cuando me dijeron el nombre, supe que eras tú. Quería preguntarle tantas cosas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ha venido? Pero las palabras se me atragantaron en la garganta, como un ovillo que no se desenreda. Ella pareció entender mi silencio. Sacó un trozo de papel doblado del bolsillo. «He guardado esto desde aquel día». Era la nota que dejó en mi mesilla antes de marcharme. «No olvides quién eres». Sostuve el papel con cuidado. Estaba amarillento, con los bordes gastados, pero la letra era la misma. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sentí su mano rozar la mía. «Hiciste lo que yo no tuve valor de hacer, Dolores. Y yo estoy orgullosa de ello». Esas palabras me atravesaron como una flecha. Durante mucho tiempo pensé que me había ido dejando atrás solo dolor y silencio. Pero ahora, allí, sentados uno al lado del otro en el banco de madera, comprendí que su amor nunca había dejado de existir, solo que no sabía cómo salir sin hacer daño. Ella miró a las niñas que corrían por la escuela, algunas todavía con flores de papel en las manos. «Son afortunadas de poder escucharte». Respiré hondo, tratando de contener el llanto, y yo tuve suerte de tenerte como madre. Ella sonrió, y por un segundo, sus ojos brillaron como los de Clara aquella tarde de la presentación. Nos quedamos allí, simplemente existiendo, sin necesidad de remendar el pasado, porque a veces el presente es suficiente. El sol ya se estaba poniendo cuando ella se levantó. «Tengo que volver. Solo quería ver con mis propios ojos en lo que te has convertido». Me dio un beso en la frente y se fue. Y yo me quedé allí, sosteniendo el papel doblado, mientras el cielo cambiaba de color. Y fue en ese momento cuando decidí cuál sería mi próximo paso. Y si has llegado hasta aquí, quiero dejarte un mensaje desde el fondo de mi corazón. ¿Cuántas veces en la vida nos callamos por miedo? ¿Cuántas veces nos tragamos nuestros sueños para encajar en los moldes que otros han diseñado para nosotros? Yo fui una de ellas. Aprendí a bajar la cabeza, a obedecer en silencio, a creer que mi voz era demasiado pequeña. Pero hoy, mirando atrás, lo entiendo. El silencio puede ocultar el dolor durante un tiempo, pero nunca borra la verdad. Si hay algo que este camino me ha enseñado, es que la libertad no es solo salir de un lugar, es permitirse existir fuera de las ataduras que nos enseñaron a aceptar. Y valor, querida, el valor no es no sentir miedo, es caminar con él a tu lado, pero seguir adelante de todos modos. Quizás tú, que estás escuchando mi historia, también estés ahí, con el corazón encogido y los pies atrapados en algo que ya no tiene sentido. Si es así, quiero que sepas una cosa. Puedes elegir otra cosa. No importa cuánto intenten silenciar tu voz, sigue siendo tuya y merece ser escuchada. Mi viaje no ha sido fácil. Ha estado lleno de dolor, rupturas y cicatrices, pero también ha estado lleno de encuentros, descubrimientos y amor.
amor real, del que libera. Y si hoy puedo contar esta historia en voz alta, es para que otras voces también se alcen. Así que, si algún día alguien te dice que no puedes, que no vales nada, o que debes aceptar lo que te ata, recuérdame. Recuerda a Clara. Recuerda a Sofía. Recuerda a todas nosotras que, incluso en silencio, hemos aprendido a florecer. Porque la verdad, hija mía, es que nadie ha sido hecho para vivir con miedo a su propia luz.